aquí, hoy es 18 de julio, una fecha emblemática para los argentinos, una fecha que recordamos todos los años y que forma parte de no solo de nuestro pasado, sino de nuestro presente y, por qué no, de nuestro futuro, según cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. El 18 de julio justamente se cumplen 21 años del atentado a la AMIA, la bomba que destruyó la sede de la comunidad judía en nuestro país, que causó 85 muertos y varios centenares de heridos. Sabemos que ayer hubo 3 actos diferentes. En todos los actos hubo familiares, amigos y acompañantes y distintas organizaciones donde también hubo discursos y donde también se habló de los últimos sucesos acaecidos, sobre todo en este último año. Pero nosotros desde aquí, desde Sintonía Educar, decidimos de común acuerdo invitar a una sobreviviente de la AMIA, que estuvo allí ese tremendo 18 de julio del 94 para hablar un poco sobre este tema, pero también para hablar de qué manera se pueden reconstituir o transformar el dolor y ciertos traumas que ocurren en la vida, ciertas cuestiones como estas tan tremendas que repudiamos, que esperamos que se esclarezcan y que, bueno, forman un ejemplo de vida para continuar aquí presentes, ¿no, Marcelo? Y los sucesos existen, la historia nos atraviesa y el tema es ¿qué hacemos con eso que nos pasa? Creo que la entrevista de hoy nos va a aportar una historia de vida y una manera de transitar un hecho tan doloroso, un hecho tan trágico. Uh-huh. Bueno, por eso es que tenemos acá en el piso a Mirta Regina Satz. ¿Cómo estás? Hola, Elena, muy buenos días. Muy buenos Marcelo. días. Bueno, muchas gracias por estar aquí y también tenemos a Delma Satz. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, contentos de que estén acá y que estén compartiendo esta mañana con nosotros. Vamos a dividir la entrevista, si les parece. La primera parte vamos a hablar con Mirta y en el segundo bloque vamos a hablar con Telma, que nos va a esperar pacientemente a lo largo del programa. ¿Te parece bien? Ningún problema. Buenísimo. Bueno, Mirta Regina Satz es profesora de artes plásticas, es artista visual, es bailarina de tango, sí. Es compositora y también es letrista de tangos. En el 94 trabajabas como jefa de tesorería de la AMIA y quería saber cómo se desarrollaba tu trabajo en aquellos días, tus afectos, tus contactos. ¿Qué trabajo en concreto desarrollabas allí? Sí, hacía un tiempo, quizás no mucho, que había sido nombrada tesorera. Eso implicaba en mi vida un cambio importante porque era una responsabilidad grande y así que eso implicó que mi cabeza también haya estado bastante tomada por ese tema. Siempre estuvo en paralelo a mi trabajo el tema del arte, con posibilidades cada vez más reducidas, justamente por esta trampita en la cual estaba del destino, que yo estaba forjando, porque no hay otra cosa. Que es esta tremenda responsabilidad, pero yo estaba por un lado olfateando lo que se iba a venir, porque habíamos estado recibiendo amenazas, habíamos vivido situaciones de evacuación, había sucedido lo de la embajada, éramos un lugar vulnerable con lo que se estaba realizando en el edificio, porque se estaba reciclando, y materiales entraban, estacionaban quienes querían,
había un patrullero que nos custodiaba con un motor fundido, no servía para nada, y no había ningún tipo de protección de ningún lado. Mis compañeros de seguridad, quienes todos estallaron en miles de pedacitos, los primeros que recibieron el impacto, estaban muy movilizados y presentaron cartas pidiendo por esto, por la seguridad de todos, pero nunca fueron escuchados desde ningún lugar. O sea, ya había un clima previo que en el que se podía visualizar algún tipo de atentado que fuera real, ya no solo la amenaza. Sí, la verdad que se olfateaba, o yo por lo menos incluso lo dije, sí, se sentía en el aire. ¿Y quiénes eran las personas que asistían a la AMIA? ¿Qué hacían en la AMIA concretamente, en la Mutual? Uh-huh. ¿Qué es la Mutual de la AMIA y para qué? ¿Cuáles son sus objetivos? Uh-huh. Sería interesante que nos contaras un poquito. La Mutual es a través de fondos que recibe de los fallecimientos principalmente y de los aportes de los socios, realiza tareas, por un lado, culturales, subvenciona muchas escuelas, tiene una bolsa de trabajo muy importante que no solo está abierta a la comunidad judía, sino a la comunidad toda, y es una de las mejores en este momento que funciona, y desarrolla también una tarea de asistencia social, donde se ocupa de la gente carenciada, les tiene un comedor, les dan de comer, les dan de recreación, y sí, esos espacios, digamos, cubre esta Mutual. ¿Qué edad tenías cuando ocurrió el hecho? Tenía 38 años, creo, sí, 38, 39, 21 años, tendría que hacer cuentas, pero estaba pensando recién que estoy mirando la hora y pienso, hace 21 años, a esta hora, yo me estaba preparando para ir al trabajo. Yo me estaba preparando como un día más, inocente, como todos los días, sin esperar nada de ese día más que lo que se espera de transitar en un día común de la vida de uno, sin saber, como muchos, que debía legalizarme en mis afectos, decir te quiero, decir te amo, hija, marido, hermana, padre, porque hablo en nombre de otros que no pueden decirlo en este momento, ¿no? Yo lo puedo decir, pero esta inocencia de hace 21 años de estar preparándome para ir a trabajar, llevando unas cositas que estaba llevando ese día, porque como el edificio se estaba reciclando y yo además estaba estrenando este puesto, lo cual también me hacía sentir bien en algún punto, tenía muy buena relación con mis compañeros de trabajo, y yo ese día me llevaba una nueva tacita de té y un repasador y una cucharita y estas cosas pequeñas pero grandes que yo las llevaba con ilusión de estrenar en este nuevo espacio. Bueno, esas cositas no se fueron con la inocencia también, y con la inocencia de haber creído en un país también, porque en la organización, en el cuidado, y bueno, empezó el día en una situación especial porque
las charlas que yo tenía telefónicas, mi última charla dentro de la institución sucedió con la jefa de personal, donde ella me comentaba preocupada de despidos que iban a ocurrir. Estábamos en situación de despidos, porque era un momento especial. No era solamente... Era un cambio de siglo que se venía y había que cambiarle la cara a esta institución, a esta mutual que siempre fue muy protectora y lo sigue siendo, pero con otra cara. Había que borrar las huellas también de la inmigración, de gente que trabajaba, de los abuelos de los tíos, de personajes que estaban ahí, pero que quizás no eran políticamente correctos para atender, y estábamos viviendo esa situación. Aparte de lo del estallido, había otro estallido interno, un estallido laboral, global, enmarcado en una situación de cambios muy importantes. ¿A qué hora entrabas vos a trabajar? A las 8. A las 8. Sí. ¿Y el atentado fue a las 9:50 más o menos. Sí, así que sí, llegamos y... ¿Dónde te pescó? Me pescó en mi oficina. Que por suerte yo estaba sola en ese momento. Casi todo era un espacio grande, dividido por boxes las oficinas, pero como yo estaba en la oficina de tesorería, era una oficina cerrada. ¿En qué piso estabas? En el segundo piso. En el segundo piso. Y todos mis compañeros estaban haciendo cosas en el edificio, pero no adentro conmigo. Porque si hubieran estado, no hubiéramos tenido tiempo de escapar, de salir, porque en una milésima de segundo el cuerpo tenía que reaccionar. Entonces nos hubiéramos mirado a la cara, nos hubiéramos preguntado qué pasa y no hubiera habido tiempo. Y además, por suerte yo no escuché la voz del intendente del edificio que dijo cuerpo a tierra. Y todos los demás, que yo no vi, se metieron abajo del escritorio y yo, por suerte en ese momento, reaccioné y salí corriendo para el lugar correcto, que es la parte del edificio que se quedó intacta, el corte que quedó, y ahí corrí. Esta misma persona, este intendente, después me dijo que yo parecía una japonesita que delicadamente daba un paso y otro paso, y tras de mis pasos iba cayendo todo. Entonces yo estuve a un paso, le llevaba de ventaja un paso a la muerte, y podía correr mientras se iba cayendo al piso. Así que, bueno, eso después me encontré con mis otros compañeros, que estábamos todos en un lugar que no sabíamos ya qué era, porque ya se veía el corte del edificio, la destrucción, los gritos, los llantos desde todos lados, y nosotros sin poder respirar. Y ahí me abracé con una amiga muy querida, Rachi, que las dos teníamos a nuestras nenas de la misma edad, y nos abrazamos pensando en ellas, pensando en nuestras hijitas. Y ahí, bueno, comenzó el momento de escapar. No sabíamos lo que estaba pasando, y no sé cómo ni cuándo alguien puso un bebé recién nacido en mis manos, y yo con él trepé, subimos hacia un techo, y
había sangre entre nosotros, yo no podía saber si era del bebé, si era mía, y ahí subimos a un techo y pudimos ver lo que era. Bueno, esto tiene más detalle, pero lo importante es que el bebé volvió con su madre, la pude encontrar en un momento y hoy tiene 21 años. Hoy tiene 21 años y ya es mayor de edad, pero representa la edad de la injusticia para mí. La verdad que, Mirta, es sobrecogedor escucharte, pero al mismo tiempo que es sobrecogedor escucharte, transmitís una enorme fortaleza. ¿Vos crees que el atentado te fortaleció? ¿Es algo innato? ¿Cómo es esto? Me transmitís las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que justamente esa línea que me separó de la línea que te separa de la muerte es eso que tengo adentro. Es frágil y fuerte. Y creo que yo soy y tengo esas dos cosas. Soy extremadamente frágil y extremadamente fuerte. Y una paradoja que está presente en estas palabras, que se puede ser las dos cosas. Lo decís y yo lo siento. Siento sí. Exactamente eso que vos estás diciendo. Sí. Bueno, vamos a hablar de tu presente. Sí, igual eso va a seguir estando presente siempre y es una llaga abierta. Por supuesto. Que nunca se va a cerrar y convive, pero convive desatando cosas buenas, digamos, promoviendo la vida, porque yo recibí una carta de compromiso de vida. Si quedé de este lado, tengo que tener el compromiso de vivir como se debe. Y vivir como se debe es ser el autor de la vida de uno, no que te la hagan los demás. Qué palabras, qué sentimientos, ¿no? ¿No, Thelma? Sí, yo me emociono siempre que la escucho, así que sí, es muy conmovedor y soy testigo de esto, que no son solo palabras, que son hechos y que salen y trascienden hacia más allá de su propia vida, llega a otras vidas y eso es también muy conmovedor. Claro que sí. Sabíamos que venías y cuando pensaba cómo iba a ser esta entrevista, se me vino una frase que la busqué. No es una frase mía, es de Nachmanovich. Y él dice que el único antídoto contra la destrucción es la creación. Y creo que, bueno, tu experiencia como sobreviviente y todo lo que empezó a pasar después, todas tus construcciones futuras, están relacionadas con esa frase, ¿no? Sí, totalmente. Contanos cómo siguió la vida después de esto. Uh-huh. Si nos contás después del tema musical que nos trajo hoy Mirta Regina Satz. Un tema para escucharlo con mucha atención. Sí, yo creo está que íntimamente relacionado con todo esto. Exactamente, vamos a escucharlo. Se llama Azulejos. Mi calle es el zorzal de la mañana que ensaya cada día una canción. Le pasa los acordes al silencio, tirándole las notas
letristas sin edad cuentan los pasos de Ángela, Rufino y Escarpín. Son sílabas de un tango colectivo, lo escribe en el andamio el albañil. Azulejos que se parten, que se rompen, que se quiebran, que se ajan y se abrazan entre sí. Azulejos de otras vidas que hoy renacen del olvido con sus perlas amarillas de gemir. Se descubre en el espejo, cansado del reflejo de ser gris. Baldosas de vainilla cantan, saltan, romance de charquitos y adoquín. Y cuando ya es de noche y va de farra, se alinea los taquitos en los pies. La luna de Chiclana la embellece, la niña veredita es ya vedette. Azulejos que se parten, que se rompen, que se quiebran, que se ajan y se abrazan entre sí. Azulejos de otras vidas que hoy renacen del olvido con sus perlas amarillas de gemir. Azulejos de otras vidas que hoy renacen del olvido con sus perlas amarillas de gemir.